visibilidad y derechos para todas. Encuentro Internacional de Mujeres con Discapacidad, participación e incidencia para el cambio social. ¿Qué se necesita para que las mujeres con discapacidad participen de manera más activa? Mirza Valdés, es que los demás sectores de todos los estados puedan conocer nuestra propuesta. Hay que hacer ruido. Vivimos en situaciones graves y lamentables que tienen que verse, tienen que abrir los ojos y ver lo que nosotras estamos luchando, que se reconozca las violencias a las que estamos padeciendo y que reconozca nuestros derechos. Necesitamos mostrarlo, porque no lo quieren ver y hemos esperado mucho, así que necesitamos apertura y necesitamos que nos vean. No tenemos también que quedarnos solo en la Ciudad de México, tenemos que incidir en todos los estados de la República, en las ciudades y en los pueblos y en todos lados, porque siempre la ciudad es como la vanguardia, ¿no? Pero esto tiene que extenderse a lo largo y ancho del país. Son muchos temas, son muchas dificultades, pero poco a poco lo vamos a ir consiguiendo para solucionar todos estos problemas. Necesitamos más atención, que se divulgue más. Diana Vite Hernández, pues tenemos muchos requerimientos en cuanto a accesibilidad, de acuerdo también al tipo de discapacidad o si vivimos alguna enfermedad crónica, ¿no? Entonces, me parece que la participación tiene que ser de acuerdo a las posibilidades de cada mujer con discapacidad y que no haya un parámetro de participación, en este caso, o lo entrecomillo, activa, ¿no? Cada mujer con discapacidad tiene sus tiempos, ¿no? Sus modos, pero yo creo que lo importante para que esta participación de acuerdo al tiempo y al modo de cada mujer con discapacidad también tiene que estar ligada a que exista en la sociedad esta accesibilidad, ¿no? En el formato braille, en el formato en interpretación de lengua de señas, lenguaje sencillo y comprensible, ¿no? Por ejemplo, formato audio o formato digital accesible, ¿no? En los diferentes ámbitos. Elizabeth Patricia Pérez Santis. Acentuar un modelo de corresponsabilidad. ¿A qué quiero decir? De que la parte social, familiar, educativa, empresarial y todas las instancias, dependencias públicas y privadas puedan voltear y mirar, y sobre todo, decía yo anteriormente, que se está avanzando con una perspectiva en derechos humanos, se está avanzando en una perspectiva de género, se está avanzando y entre comillas también con una perspectiva en interculturalidad. La perspectiva en discapacidad tiene que ser colocada en todas estas instancias, públicas o privadas, pero también es importante quienes presentamos algún tipo de discapacidad que también asumamos nuestro rol participativo. Y cuando me dicen ¿por qué hablas de una lucha? Porque me parece que esta es una constante de nosotras quienes vivimos una discapacidad, de estar enfrentándonos y confrontándonos con toda esta sociedad capacitista, y entonces también remite a un trabajo muy personal de desarraigar todas esas ideas. Mi familia no me va a dejar de ver como una niña si yo también me sigo asumiendo como una niña, ¿no? Por citar un ejemplo. Que las mujeres quienes presentamos algún tipo de discapacidad tenemos que ser partícipes y tomar los espacios, pero lo cierto, yo siempre digo, ¿cómo salir y a participar si enfrente de mi banqueta hay un carro atravesado que me obstaculiza mi bastón, ¿no? Entonces yo hablo de tres perspectivas. Primero hay que sensibilizar, posteriormente de desarrollar o generar políticas públicas reales y concretas acorde a los contextos, porque no es lo mismo hablar de una discapacidad aquí en la Ciudad de México que hablar de la discapacidad en Chiapas, por ejemplo. Entonces, hacer y desarrollar políticas públicas y posteriormente evaluar esas políticas públicas, porque no podemos generalizar y pensar que todo va a seguir de la misma manera. Doralicia Navarro Arroyo, desde niño yo creo que es muy necesario decirles que hay personas con alguna discapacidad y que se vayan integrando ellos a la sociedad, porque si los relega va a ser en un futuro
lo mismo, estar abriendo brechas y así nunca vamos a acabar. Verónica Escutia, que tenemos derechos humanos que están consagrados en la Constitución y en tratados internacionales que protegen y salvaguardan nuestra integridad y nuestra dignidad. Serlinda Rojas, los espacios que ya han sido tomados por personas sin discapacidad sean liberados para que también nuestro trabajo, todo el trabajo de investigación y de activismo que realizamos sea remunerado y reconocido. María Trinidad Ibarra González, como conozcamos estas distintas experiencias de cuerpo, como esa potencia de la diversidad o esa riqueza que la diversidad nos ofrece, ¿no? Estas distintas experiencias nos dan muchas posibilidades, por ejemplo, desde la discapacidad psicosocial o locura, que es la experiencia que yo he transitado desde la bipolaridad. Creo que se tiene mucho autoconocimiento de uno mismo y del entorno y se es más consciente poco a poco con el tiempo como de estas estructuras de opresión, y por eso creo que es importante como tener una visión más global, ¿no?, de la situación. Samairani González Básaca. Necesitamos combatir esta romantización y evitar estas dicotomías de que a veces solamente nos permiten como pensar en la discapacidad como una cuestión superacional o como una cuestión de lástima o como una cuestión es como muy polarizado, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos educar en lo que es discapacidad. A veces las propias personas con discapacidad no tenemos en su totalidad acceso a información sobre esta discapacidad, sobre las implicaciones y sobre qué legislación hay, por ejemplo, no sé, en materia internacional. Hay muchas personas que no conocen la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el no conocimiento o el desconocimiento de la ley o de las leyes implica pues la imposibilidad para ejercitar o para ejercer los derechos. Sari Gabriela Quintal. Necesitamos conocer primero las barreras. Por ejemplo, nosotros como mujeres sordas tenemos barreras de comunicación, así que necesitamos más intérpretes que puedan ayudarnos a convivir. Las mujeres con discapacidad visual necesitan otro tipo de apoyos, ¿no? Sus bastones, guías táctiles, etc. Los perros guías también, o sea, cada grupo de la discapacidad necesita sus apoyos técnicos para poder interactuar. Eleni Gamboa Marul. Entonces, ¿cómo vamos a defender nuestros derechos si no queremos participar? Pero a veces la falta de participación es porque faltan conocimientos, así que debemos enseñarnos y empoderarnos para fortalecernos. Y eso solo se logra en comunidad.